Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir viendo todo lo de la historia de Rusia en la que habíamos visto cómo Stalin estaba haciendo todo ese proyecto de industrialización en querer que pues Rusia entrara en esa categoría de poder hacer las labores agrícolas en serie, en masas, y que va a llevar todo un seguimiento porque habíamos visto aquí cómo todo ese proyecto social que se estaba haciendo y que va a venir arrastrándose, en la que se convertiría España en uno de los laboratorios de experimentos en las que vamos a ir viendo todo el asunto relacionado con la situación en Guernica. Todos estos bandos que ya habíamos visto que se habían hecho entre los republicanos que estaban siendo apoyados por la Unión Soviética y los nacionales que eran apoyados por todo el sistema de los Cóndor, en las que intervinieron tanto los italianos como los alemanes en toda esa resistencia. ¿Por qué estamos aclarando estos puntos que vimos en la resistencia en la guerra civil de España? Porque ahorita estábamos viendo la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Y aquí tenemos que ver cuál es la participación que va a tener Rusia, España, en esta situación, porque de ahí parten muchas situaciones en las que vamos a irnos dando cuenta que a través de todas estas divisiones que se hicieron y que va a empezar su Guerra Fría desde 1939, en junio, y que la Segunda Guerra Mundial va a empezar en septiembre de 1939. Toda esta situación que hace que estalle la Segunda Guerra Mundial va a iniciarse con situaciones en las que se estaban dando, porque fíjense lo que pasó aquí. Aquí Stalin y Hitler van a hacer un pacto. Hay situaciones en la historia que ustedes van a ir detectando cómo se repiten. Esto del pacto también ya se había hecho, recordarán cuando hablamos en ese pacto que hizo Napoleón con el zar Alejandro. Recordarán que Napoleón no lo respetó. Pues aquí va a pasar lo mismo porque Hitler no va a respetar ese pacto que va a hacer con Stalin, en la que por medio de que se van van a empezarse a hacer esas divisiones, a agarrar y a invadir Polonia y a recuperar esas pues porciones de tierra que habían perdido en la Primera Guerra Mundial Rusia, que es Lituania, Letonia, Estonia, ¿sí? La van a volver a recuperar, y aquí en ese pacto está para que Polonia sea invadida por los alemanes. En realidad, Stalin, aun siendo una persona que era totalmente paranoico, que era muy desconfiado, quién sabe por qué tuvo la visión de que Hitler lo iba a respaldar, lo iba a responder con, pues como se hace con un pacto, ¿sí? Y no lo iba a traicionar. Inclusive le costó mucho trabajo porque habían muchos de su gente que le decían que grandes porciones de destacamentos militares estaban dirigiendo hacia Rusia, y que cuando pasa ese tipo de situaciones porque van a atacar, pero él pensando de que como habían hecho el pacto, a ellos no les iba a ocurrir. Fue uno de los errores grandes que hizo Stalin, porque aparte de que se acuerdan que habíamos comentado que Stalin empezó a matar a todos los oficiales como para ir cortando todos esos puentes de poder que él no podía dominar, los destruyó. ¿Y qué pasa? Que cuando van a tener esta invasión de los alemanes, él ya no tiene gente preparada, él ya no tiene comandantes, él ya no tiene gente que él mató, y entonces se encuentra con un ejército que no tiene esa preparación bélica para poder enfrentar todo este tipo de situaciones, y en los que se va a ir haciendo eso. En ese pacto entre el conflicto que tenían ellos y que va a ser Stalin y Hitler, que representaba en cierta porción al socialismo y al fascismo,
El socialismo estaba representado por Rusia y el fascismo estaba representado por Italia y por Alemania. Todas estas situaciones que van a empezar a hacer, porque ya habíamos visto que España se va a convertir en un bastión último en lo que quedaba ya de todo este asunto que se habían estado, porque ya habíamos visto todos esos problemas que tuvieron Alemania, los espartacos, toda la situación que se enfrentó el fascismo con el socialismo y todo lo que estaba involucrado, inclusive Ucrania. Aquí vamos viendo cómo este último país que era España, que estaba sumergido en todas esas situaciones, aquí va a haber esa democracia de Molotov que va a integrar y que van a hacer cuando se van a repartir Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, ¿sí? Que eran comprendidos como los países bálticos y que en determinado momento ellos ya habían perdido, pues lo volvieron a recuperar, aunque aquí pues habían hecho por medio de ese tratado que hicieron ellos y que pues no lo van a reconocer todos estos países bálticos porque pues habían cláusulas secretas que no se divulgaron hasta más adelante. Todo este conflicto que habían tenido ellos en el Tratado de Versalles, en los que se había como germinado un caldo de cultivo de todos esos odios y que va a desembocar definitivamente cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. Toda esta situación que había sido en esa ideología del nazismo va a incluir ciertas situaciones. Nosotros aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo van a desarrollarse. El 9 de julio del 2010 se celebraron los 65 años de la segunda, de la rendición que hubo en la Segunda Guerra Mundial y que se celebró en ese término. Aquí vamos viendo cómo va a ir haciéndose que ellos celebren ese 9 de mayo, porque aquí fue esa rendición de los oficiales de todos los oficiales de todo este ejército rojo, en el que los oficiales se dieron por rendidos. Aquí, fíjense, se va a ir viendo cómo se va a hacer un desfile, pero grandioso, espectacular, en Moscú y en San Petersburgo, porque al cumplir los 65 años, aquí va a haber una cosa espectacular que va a pasar. Aquí se van a reunir todos los países que estuvieron aliados y que participaron en la Segunda Guerra Mundial y que va a hacer que ese desfile va a tener unas características donde van a empezar a llegar países que nunca habían aceptado una invitación de Moscú y aquí va a haber una situación. Aquí va a llegar Polonia y Alemania. El hecho de que Polonia llegara a esa situación va a ser una cosa espectacular porque ellos habían sido uno de los países más atacados, invadidos, que fue lo del tratado que hizo Hitler con Stalin y que se llegaron al acuerdo de que se invadiera. Entonces era una ofensa que tenía ese rencor Polonia, esa herida, y que para poder llegar a estar en un desfile, pues tenía que pasar muchas situaciones en las que aquí vamos a ir viendo cómo toda esta situación se va a ir haciendo. Esas 2 semanas en las que pasaron después de ese tratado que se hizo de Stalin y de Hitler, va a estallar la Segunda Guerra Mundial y aquí se va a ir viendo cómo el puro hecho de que llegara Polonia al desfile va a ser como un acto de reconciliación a sus ideales que tenían ellos. Aquí queda bien claro de que ellos empiezan a reconciliarse nuevamente con el pueblo ruso. Aquí toda esta significación del 9 de mayo, donde los rusos hacen todos esos mitos fundacionales
de la que todos se acuerdan de todo lo que sufrieron los de Polonia y que la Unión Soviética había hecho esa aceptación con Alemania, pues no lo perdonaban. Entonces por eso fue muy importante que ese 9 de junio llegara a desfilar en el Día de la Victoria Polonia y Alemania. Fue algo sensacional. Aquí pues toda la gente desfiló con aquella orden de San Jorge, color naranja y negro, en la que se veía por todos lados esos colores. Van a desfilar y aquí por eso fue tan importante que llegara Angela Merkel a ese desfile, porque era una de las cosas que había costado mucho esa reconciliación con ese pueblo. Aquí vamos viendo cómo vamos a ir viendo que toda esa batalla que habían tenido, que fue grandísima, fue una cosa que no se podía simplemente imaginar y que se fue dando conforme los actos, ese hecho tan épico que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, toda la guerra relámpago por la que ya se aseguraron que Rusia no iba a meterse, lo tenía claro Hitler, no se iba a meter cuando ellos invadieran todo lo que era Polonia, y que toda esa situación donde desconocieron todo lo del Tratado de Versalles, aquí vamos viendo cómo se van a ir anexando todos los territorios que se habían quitado de Alsacia y Lorena, y que con pues con un plebiscito inclusive se anexaron a Austria. Todos esos germanos, checoslovaquios, toda esa seguridad que se había tenido de no agresión en ese pacto quedó. Aquí vamos viendo cómo Stalin ya había hecho todo ese sistema de purgas en el que él había acabado con todos los oficiales para que como les comento, para que no pudiera haber ese puente de control que él no pudiera controlar. Aquí vamos a ir viendo cómo Stalin y Hitler Stalin va a detener en Katyn a todos los oficiales polacos y los va a asesinar cuando los metieron a un bosque. Más de 1.000.000, más de 14.000 oficiales fueron asesinados en esa masacre que hubo. Toda esa resistencia que se tuvo y que a ese acontecimiento se le llama la matanza de Katyn, en la que 10 soviéticos participaron en toda esta situación, y que Stalin va a arrasar totalmente dándole el poder a Alemania cuando entran a Polonia. Aquí los alemanes van a matar a todo el que se pase, a unos que eran los de Polonia, a los de Asia, va a Polonia para poder ir a ese desfile del Día de la Victoria. Van a presionar a Gorbachov diciéndole que tiene que aceptar que ellos fueron los que hicieron esta matanza de Katyn, y así lo va a hacer Gorbachov. Vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo y cómo van a ir invadiendo poco a poco, se van a ir introduciendo a Rusia con todos esos tanques en los que ya habíamos visto cómo aplastaban a las caballeristas, todo ese destacamento que iba a caballo, que los tanques Panzer van a destruir a toda esa carga de caballería que había. En 1944, Polonia, esa resistencia que se usó, y donde va a haber esa invasión nazi, en la que se va a hacer esa invasión terrible. Todos estos rencores que tienen esas naciones y que se van a ir canalizando conforme van a ir esas avanzadas en la Segunda Guerra Mundial, donde todas esas rebeliones de solidaridad que habían sido comparadas únicamente con esa rebelión
cuando se van a ir metiendo al suelo soviético, en los que habíamos visto que tiene similitud, por ejemplo, con la perestroika. Va a ocurrir aquí una situación. Todos los países que se fueron incorporando poco a poco, entre ellos va a estar Inglaterra. Inglaterra, que ya les había mandado a decir que si a las 11 de la mañana no sacaban las tropas de Polonia, ellos les iban a declarar la guerra. Y pues como no salieron, así empezó. Todas las situaciones de Alemania, que se empezó a hacer la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Aquí fíjense en qué es lo que va a pasar. El pueblo de Inglaterra, que Hitler tenía la seguridad de que se iban a, pues, a rendir. Inglaterra sigue haciendo esa resistencia, sigue defendiendo todo ese frente occidental, esperando la ayuda de Estados Unidos para recuperar todos sus conceptos de Europa. Aquí como vamos a ir viendo cómo más de 350,000 personas son las que van muriendo. Aquí vamos viendo cómo Inglaterra va a empezar a hacer algo muy importante, porque lo vimos desde Francia cuando Charles de Gaulle va a hacer el llamado para que su gente pues empiece a hacer esa resistencia. Todas esas coordinaciones de resistencia que se hicieron en Inglaterra va a ser un punto muy importante y decisivo para la Segunda Guerra Mundial, en las que vamos a ir viendo que pues Inglaterra decía, pues si mi vecino se está quemando, ¿por qué no le de prestar yo mi manguera? Como refiriéndose que si alguien necesitaba de esa ayuda y él tenía los medios, pues tenía que aceptar. Toda esta ayuda que va a irse haciendo, definitivamente Inglaterra va a ayudarlos para que pueda llegar a hacer esa resistencia. Si Inglaterra y Estados Unidos no hubieran entrado, definitivamente se hubiera acabado todo eso, porque esa resistencia era muy importante para ir definiendo cómo se iban haciendo todos los avances, y en los que ahora cuando se pregunta quiénes fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pues todos dicen que ellos, pero en realidad las estadísticas y todos los archivos de desclasificación que se hicieron vieron que fue Rusia. Aquí vamos viendo cómo todos los americanos que van a desfilar también en ese desfile del Día de la Victoria en Moscú, va siendo algo muy importante, porque aquí se va a ir viendo cómo se integra Polonia, cómo se integra Alemania, Inglaterra, Francia, España y todos esos países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, en la que empezaron todos esos problemas desde la Guerra Relámpago, y que hubiera sido imposible en la Guerra Fría poder haber hecho todo eso. En ese desfile donde van a desfilar todos esos participantes, donde van a llegar veteranos entre 80 y 90 años con todas sus condecoraciones y con toda esa situación, y vamos a ir viendo cómo va a empezar a llegar también los alemanes. Aquí vamos a ir viendo cómo esta situación en la que ellos van entrando, los alemanes, a Rusia, vamos viendo cómo van a llegar a Tobiut, ¿sí? Y que van a llegar a Lemen, que va a estar representado por una oca en sus estandartes. Vamos viendo cómo se va desarrollando una red de espías, en la que se les va a llamar con el nombre de la Orquesta Roja. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a contar, cómo se va a desarrollar por medio de esta situación. Aquí hay algo que no acababa de entender Stalin. ¿Cómo era posible, si había hecho un pacto con Hitler, por qué no lo había respaldado? Y él, pues, como que estaba muy asombrado de eso, no sabía ni cómo reaccionar, y aparte no estaba preparado, no tenía las suficientes armas, y en lo que se va a ir derrotando Francia e Inglaterra, y que van a llegar a la Unión Soviética. Todo aquí va a haber una pues seguridad
Hitler de que él va a llegar y va a dominar Rusia, porque él llevaba pues todos esos tanques y todos esos aviones, todos Panzer, en los que él pensaba que con eso era más que suficiente llegar a meterse a Rusia. Pero aquí lo que no contaba él es de que aquí va a empezar a hacer su entrada Hitler, que se queda asombrado Stalin, porque va a entrar desde el Báltico, ¿sí? Va a agarrar, a entrar también por parte de Crimea y va a llegar al Palacio Costa, en lo que se va a ver pues un enfrentamiento y una resistencia por más de 125 días que tuvo Sebastopol, aunque no tenían los recursos necesarios, pero lo logró, lo hizo. Y aquí vamos viendo cómo toda esa situación que Hitler maquiavélicamente él había ideado desde el principio, porque su objetivo era dominar a Rusia. Ese era en realidad lo que él quería acabar con todos esos pueblos germanos, eslavos, en la que desde el principio su objetivo era terminar con Rusia. Y toda esta situación que se va dando, en la que se va a ir viendo cómo acabar con todo lo que se le denominó panestavismo y pangermanismo, que era realmente el objetivo que llevaba Hitler. Aquí vamos viendo cómo se va a ir haciendo, aunque su situación era terminar con Rusia, pero aquí también estaba involucrado las situaciones de petróleo. Y aquí va a empezar toda esa guerra en la que una de las características era una guerra de exterminio, en la que toda la Unión Soviética estaba condenada y que vamos a ir viendo que si hubiera sido así exterminada, hubiera acabado pues con la esclavitud o con la muerte, y que aquí va a empezar a hacerse una operación que Hitler denominaba con el nombre clave o el nombre de código para atacar Moscú, que era la operación Barbarroja. Él va a empezar a hacer su entrada directamente a Moscú, porque fíjense en lo que hay en la geografía. Bielorrusia, que es por donde va a entrar, dicen que es una línea directa que está conectada, que llega hasta Moscú, y está directo Moscú y Berlín. Si siguen desde Berlín entrando, llegan a Moscú directamente. Toda esta primera división que se va a empezar a hacer por medio de tanques y todo ese regimiento de aniquilamiento que se estaba haciendo y que se estaba introduciendo por Bielorrusia, van a destruir a más de 628 aldeas. Y va a haber una quema de 1.600.000 personas, seres humanos. Uno de los más grandes genocidios que se ha hecho, porque aquí mataron a los bolcheviques, a los eslavos, a los judíos, a todo lo que estuviera ahí. Por eso es que estamos viendo que cuando llegan al palacio de San Petersburgo, lo van a destruir, pero recordarán que este palacio lo había erigido Pedro el Grande para celebrar pues esa situación cuando tuvo la salida al Báltico. Pedro el Grande había edificado este palacio, y que va a ser pues muy hermoso, porque habían situaciones en las que dicen que habían terrazas preciosas con grandes tableros de ajedrez, como lo edificaron últimamente, porque como lo terminaron totalmente, aquí va a celebrar Pedro el Grande, cuando lo hizo, aquella batalla que tuvo con los suecos, y que pudo lograr la salida para el mar Báltico. Van a ver la entrada al palacio, lo van a destruir. Dicen que se robaron un Neptuno, que después, más adelante, van a encontrar en una caja de aquel robo, y que cuando uno va a Rusia le cuentan la historia del Neptuno, cómo fue encontrado después de aquella destrucción
del palacio, en la que después de que todo eso se volvió a reconstruir y que se llevó más de 25 años poderla volver a recuperar, y que quedara pues como un testimonio de todo eso, porque se sacaron fotos de antes y el después. Aquí se va a ir viendo cómo esta situación en la que nosotros vamos viendo, y que decían que era tanta la seguridad de Hitler de que iban a vencer a los rusos, que mandó a hacer unas medallas como con decoraciones para sus oficiales, y que después de que se fue vencido fueron recogidos tanto las medallas como los estandartes, y que están para entrar al museo, están en el suelo con un vidrio encima para que toda la gente los pise y vea todas esas insignias cómo son pisoteadas por los pueblos actuales, como un recordamiento de que todas esas ambiciones que tuvo Hitler no se llegaron a realizar, porque él descartó que más que los pueblos de Rusia, más que ser europeos, también eran asiáticos, y recordarán que ellos tienen otra forma pues de pelear, y que aquí vamos viendo que eh, cuenta una de las situaciones que un oficial llamado Richard en una ocasión oyó como que fuera el secreto mejor guardado de la Segunda Guerra Mundial, donde dice que Japón no va a atacar, y que él se lo va a contar a una muchacha en un hotel y ella lo va a divulgar. Después, posteriormente, pues a él lo van a matar también. Pero que eso fue como una situación, y que ellos iban a atacar por Manchuria. Fíjense que esa cosa de que ese tipo de información llegue a oídos de toda esa gente va a ser cambios de historia. Aquí vamos viendo cómo toda esta campaña que dura más de 2 años, en esa invasión que se tuvo de Hitler hacia Rusia, y la que únicamente va a poder pues prepararse, eh, esa traición como la que tuvo el zar Alejandro, que se la hizo Napoleón, porque también el zar Alejandro juraba que Napoleón no lo iba a traicionar. Pues aquí se vuelve a repetir la situación, como dijimos, y Stalin es traicionado por Hitler. Hitler, su objetivo era acabar con Inglaterra, y que aquí vamos viendo cómo toda esta situación de que cuando los rusos se saben que están siendo invadidos, llegan a su conclusión cuando ellos dicen tierra arrasada. Y cuando se dice tierra arrasada es porque van a empezar a quemar todo y se van a ir para arriba. Toda esta situación que se está haciendo de esos avances que tienen ellos por las nieves, y que aquí en determinado momento Stalin se sintió pues tan temeroso de toda esa situación, que dicen que en una ocasión se subió a una avioneta con una virgen y que empezó a bendecir todo Moscú. Aquí toda esa división de tierra arrasada, donde queman todo y se van a todas las estepas frías, donde todo ese destacamentos alemanes cada día están más alejados de las líneas de abastecimiento, y que se empiezan a congelar en toda esa gente, en todas esas estepas de Siberia, en donde se desarrollaban, que decían que cuando el clima era bueno eran de 40 grados bajo cero. Todo ese cerco que se va teniendo, y todas esas campañas de locura que traía Hitler acerca de todas esas situaciones, porque él en realidad lo que también iba persiguiendo era llegar a los Urales del petróleo, y que Leningrado como Moscú eran sus objetivos para renovar toda esa situación que él traía en mente. Y aquí vamos viendo cómo se va a empezar a introducir, pero ya haciendo una forma como de trincheras, donde se va a empezar a encontrar la Segunda Guerra Mundial en una forma donde van a estar las personas metidas en esas trincheras, pero ya ahora ya no son trincheras, están en sus casas,
en cada casa, casa por casa que iban ellos metiendo, habían gentes. Y aquí va a desarrollarse una de las batallas más terribles, que va a ser la batalla del Stalingrado. Todo lo que se mantuvo, toda esa entrada que tuvieron por el Báltico, por todo Sebastopol, y que hubo una batalla colosal que tuvieron, y que a causa de todas esas purgas que había hecho Stalin, no estaban a la altura de todo lo que se estaba viendo. Todas estas situaciones que se recuerdan es lo que se va a conmemorar el día de la victoria, y por eso es tan grande toda esta situación, y que se le brinda un tributo al mariscal Chuco, dando claveles rojos, haciendo ese festival tan monumental que se llevó a cabo en el 2010 en Moscú. Toda esta situación en la que vamos viendo cómo va a irse haciendo una matazón tan terrible en esta batalla de Stalingrado, en la que se murieron, dicen que más de 27 millones de seres humanos. Fíjense cómo va a ser tan escalofriante, porque se comenta que esa población podría ser la misma población que se encuentra en Venezuela o en Argentina o en Colombia. Así de grande fue el equivalente de estos países, de la gente que se mató en esta batalla de Stalingrado. Toda esa situación que vamos viendo en la catedral, de los acontecimientos que se fueron dando en la Catedral de la Sangre Derramada, donde se venera a San Sergio. Aquí vamos viendo que dicen que en la Segunda Guerra Mundial cayó una bomba y que quedó atorado en este santo, San Sergio, y que van a ser mencionados en los milagros de guerra. Pues esto ha sido todo por hoy, y nos veremos en la próxima historia de Rusia.